Bienvenidos otra vez a Dharmatic, mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar sobre el budismo es algo de la New Age. Bueno, este tema lo quiero sacar a colación porque a final de cuentas me he dado cuenta que hay muchísima confusión con respecto al movimiento New Age y lo que propiamente es llamado budismo. De repente me han preguntado, por ejemplo, amigos o conocidos, incluso en el propio centro budista donde yo era antes voluntario, llegaban personas así como muy confundidas o con términos que realmente pues no conocía. Yo, por ejemplo, me decían: oye, sí, es que a mí me dijeron que yo era un alma vieja, o oye, por ejemplo, tú puedes alinearme los chakras con cuarzos, o oye, tú sabes que el budismo aborda esta cuestión de los arcángeles y toda esta cuestión. Pues vamos a despejar un poquito la duda de ver qué realmente es budismo y qué realmente es el New Age. Para entender el New Age tenemos que comprender de dónde surge el New Age, qué es el New Age. Bueno, el New Age se define a sí mismo como un movimiento espiritual que realmente nació en los 70s. ¿Qué pasó en los 70s? Los hippies norteamericanos que tenían varo fueron a buscar la espiritualidad a India y se toparon con una cultura bastante distinta a la occidental. Hay que recordar que venían de guerras mundiales, entonces estas personas buscaban una espiritualidad que fuera distinta a la que las propias religiones occidentales ofrecían, en este caso el cristianismo. Cuando se toparon en India, llegaron y se encontraron al hinduismo, al taoísmo, al shintoísmo y entre ellas el budismo. Obviamente esta cuestión les causó una gran admiración hacia estas culturas y ellos fueron los que importaron esas creencias hacia Occidente. Pero ¿qué pasó con esas creencias? En realidad no fueron abordadas del todo profunda, sino que se fue a la superficialidad. Lo que pasa con este movimiento New Age cuando llega a Occidente, hace una especie de mezcolanza con todas estas creencias, desde el hinduismo, el budismo y el taoísmo y todas esas cuestiones que son propiamente filosofías orientales, y crean una especie de movimiento espiritual. En nuestros días el New Age es cada vez muchísimo más fuerte. Con esto no quiero decir que sea malo el New Age, sino que simplemente nosotros tenemos que distinguir, si nosotros queremos estudiar budismo en este caso, pues qué no es realmente budismo y qué es New Age. El problema que surge con el budismo y el New Age es que el New Age toma términos como karma, dharma, renacimiento, reencarnación, todas estas cuestiones, estos términos budistas los toman, pero son explicados de una manera distinta. En muchas veces de estas explicaciones son malentendidas e incluso distorsionadas. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado cuando queremos estudiar budismo y qué es lo que estamos leyendo. Autores como Osho o Deepak Chopra realmente no son autores que vengan de un linaje budista, por llamarlo así. ¿Qué es un linaje budista? El linaje budista nos va a ayudar a checar que la persona o la fuente que estamos revisando para estudiar budismo sea confiable, que no estemos hablando de lo que sí es budismo. El linaje se va a entender como esta sucesión de maestros y de escuelas filosóficas que nos vamos a ir y remontar hacia atrás y vamos a poder llegar hacia el Buda histórico, que se basan realmente en la estructura filosófica, en la base filosófica, ética y de la práctica meramente budista. Ese es el problema con el New Age un poco, que realmente vamos a poder encontrar muchísimas cosas, pero realmente no hay una profundidad como tal, hablando propiamente de los términos y de los temas que corresponden al budismo. De las otras filosofías o cuestiones realmente no conozco, pero realmente con el New Age, con el budismo, el tema del budismo sí es una cuestión media una malinterpretación media sistemática del asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que ellos mencionan
alma, conciencia, le dan la misma como importancia, mente, no hay una distinción. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la postura filosófica del budismo hacia el alma es el anatma, ¿no? Que ya habíamos explicado anteriormente, donde no hay una sustancialidad y que toda esta cuestión, ¿no? Entonces a ellos les da igual hablar del alma y la conciencia y la mente. Mencionan, por ejemplo, a Dios. Nosotros sabemos la postura que tiene el budismo con respecto a una deidad que adora. Ellos les da igual. Luego mencionan energía, ellos mencionan chakras, luego mencionan sutras y luego esta cuestión. Entonces sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros como practicantes budistas o espirituales, por llamarlo así, del Buda Dharma, como es el término correcto de la doctrina del Buda, el Buda Dharma, nosotros vamos a tratar de liberarnos del sufrimiento. Es una de las principales cuestiones dentro del Buda Dharma, ¿no? Por lo mismo vamos a ser meditadores y vamos a estar en constante observación, y sabemos que la forma en como nosotros nos vamos a deshacer de este sufrimiento va a ser estando en contacto con la realidad. A veces el New Age nos da a entender como que ellos están muy contentos en el samsara, que es justamente de lo que nosotros como practicantes del Buda Dharma nos queremos deshacer. Entonces estas experiencias como medio psicodélicas, como esta cuestión como de vivir todos los sentidos al máximo y toda esta cuestión, no es propiamente de un practicante budista. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poder pues un poco diferenciar cuando alguien nos está hablando de budismo o de dharma o de karma, pues las diferencias, ¿no? También otra de las cosas que son como muy comunes es la cuestión de la sexualidad. Hay un acento muy grande, por ejemplo en New Age, como en esta cuestión de la sexualidad. Como nosotros sabemos, en el budismo no es que haya una negación como en otras filosofías o religiones. No hay una negación, pero hay un uso consciente de la sexualidad a final de cuentas, donde tratamos de que la sexualidad no se vea influenciada por el deseo. Esta es una de las grandes diferencias que nosotros, cuando nos topemos con algún autor, con alguna plática, con alguna persona que nos dice que es budista, cuando el énfasis realmente lo hace en el deseo, y cuando justamente nosotros sabemos que lo que nosotros vamos a intentar es observar ese deseo y pues verlo tangiblemente realmente, si viene ese deseo de un ego, ¿no? Justamente el New Age de repente suena medio a un movimiento medio egoico, donde hay una importancia como al yo. Y justamente también nosotros sabemos como practicantes budistas pues que obviamente el ego, la construcción del yo simplemente son construcciones mentales, y nosotros vamos a tratar justamente de descubrir, porque nosotros sabemos la importancia del budismo es ver la realidad tal y como es, y nuestra materia de práctica, nuestra materia prima va a ser la mente. Yo creo que es uno de los énfasis más importantes, donde nosotros vamos a poder diferenciar de ciertas posturas de New Age con las posturas budistas, porque el practicante budista, los textos budistas siempre va a tener como origen la propia mente. Entonces cuando hay este acento, es más creíble que sea un fundamento budista a un fundamento que sea de New Age, donde les dan pues un acento diferente al budismo, donde el acento está, por ejemplo, en las cuestiones medias esotéricas, medias mágicas, medias de energía, toda esta cuestión. Entonces sí hay que tener cuidado, porque sí, como sabemos, como ya les dije, hay términos que ellos usan medio discriminadamente, o sea, sin discriminar, y los usan como lo mismo: alma, conciencia, mente, Dios, Buda y toda esa cuestión. Y sobre todo porque ellos agarran luego la imagen de Buda, luego agarran el Dharma Chakra, que es la rueda del Dharma, todas esas cuestiones como simbologías budistas que las llevan para enseñar, y realmente pues no es en sí budismo. También como el término propio de la meditación, lo toman muchísimo, y luego hacen meditaciones con ángeles y que con la luz púrpura y que toda esa cuestión, y no es propiamente. Sabemos nosotros que la meditación es una herramienta que nosotros tenemos justamente primero para reconocer nuestros pensamientos y sentimientos, para diferenciarnos de ellos y reconocer la naturaleza de la mente. Entonces estas son las diferencias que existen. Con esto, si tú eres practicante New Age o del movimiento New Age, no quiero decir que estés mal. Sin embargo, los términos
que a veces se utilizan del budismo son empleados de otra forma, y a veces esta cuestión como de esta línea delgada que ellos tienen con otras tradiciones es como, no importa, sí, todo es lo mismo, el budismo es igual y toda esa cuestión. No, así hay que aprender un poquito a la diferenciación. Esto fue todo por mi video del día de hoy. Me gustaría que tú me platicaras qué opinas de estos movimientos New Age. ¿Tú te has estado confundido? ¿Cómo le haces tú para diferenciar cuando es budismo o cuando es el New Age? ¿Cómo le haces? Me interesa eso, y sobre todo que no quiero que se entienda que estoy criticando al New Age, sino que simplemente es un señalamiento conciso sobre la terminología que utiliza el New Age del budismo. Solamente esto es una cuestión introductoria, o sea, es una cuestión de opinión, no es una cuestión como de ofensa o que quiera ponerme en contra de algo. No, simplemente es señalando esa cuestión del New Age con el budismo. Eso fue todo por el video de hoy. Me gustaría que me compartieras tus opiniones y no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.